Hola, muy buenos días a todas y todos. Bueno, nos encontramos en el marco del tercer workshop de innovación y transformación educativa. En este concepto y en este marco tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Manuel Moreno Castañeda. Bienvenido, Manuel. Un placer para nosotros tenerte y compartir este espacio en este workshop. Voy a leer una pequeña presentación sobre el doctor Manuel. El doctor Manuel Moreno Castañeda es rector del Sistema de Universidad Virtual en la Universidad de Guadalajara. Desde 1964 a la fecha es profesor en todos los niveles educativos. Tiene dedicación a la formación docente desde 1975. Tiene experiencia como estudiante, docente y administrador de programas de educación a distancia desde 1980. Entre varias publicaciones, escribió los libros La docencia también tiene su historia, Por una docencia significativa en entornos complejos, Nuevos rumbos para la educación, Por una pedagogía regenerativa y significativa, y la coordinación de los libros, Por una docencia universitaria en entornos diversos, y 20 visiones de la educación a distancia. Posee reconocimiento de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior por las aportaciones de la educación a distancia en México. Es doctor honoris causa de la Universidad de Los Ángeles de Chimbote del Perú y por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Tiene reconocimiento de Aula Kabila como cofundador de esta red académica. Premio por vida y obra de la Red Europea y Latinoamericana de Educación Continua, y fue reconocido por la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL, y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILSE. Nuevamente te doy la bienvenida, Manuel, y es un placer para todos nosotros contar con tu presencia. Muchas gracias por la presentación. Igualmente, para mí es un gran placer siempre estar con ustedes en primer lugar y tratar este tema tan urgente y tan ingente, ¿no? De pensar si es tiempo ya, que ya hace tiempo que fue, de repensar los sistemas educativos en América Latina. Así es. El tema al que me invitaron a tratar me parece así como especialmente interesante y desde yo rescataría del título tres palabras que considero claves, ¿no? La palabra innovación. Eso, a veces las palabras se usan tanto que acaban por desgastarse y no tener sentido, ¿sí? Desde ese enfoque estaría así como telón de fondo. El concepto que yo tengo de innovación educativa es que se da solo cuando hay una ruptura, una transformación de las relaciones educativas esenciales, ¿sí? Considerando que la educación es un proceso total, mucho más allá de las escuelas, complejo y relacional. O sea, el proceso educativo siempre es un proceso de relaciones y la innovación significaría entonces ese cambio en las relaciones. De ahí estas dos palabras que quisiera tenerlas presentes en esta charla, ¿sí? Innovación y transformación. Otro aspecto, así como serían como las tres palabras claves, es el aprender. Sobre todo por el tema, o sea, porque a veces en el aprender pensamos solo en los estudiantes, pero aquí también fue un aprendizaje social, institucional, de aprendizaje de los docentes, fue un aprendizaje total, o no, porque también puede ser, y eso a mí sí me está preocupando cuando oigo los discursos de muchos funcionarios educativos, que lo que tratan es de regresar a las aulas. Hablan de aulas de futuro, de aulas virtuales, de aulas invertidas, pero la palabra aula, el concepto de aula lo tienen tan metido en el alma, ¿sí? Que incluso se habla mucho de las aulas de futuro. Para mí y para personas que pensamos igual, pensamos bien en un futuro sin aulas. O sea, pensar en un futuro con ambientes propicios de aprendizaje donde el aula puede ser uno de ellos, ¿sí? Pero no ese afán de regresar a las aulas. Eso sería así como mi entrada.
de la presentación. Ahora, ¿sí se aprecia la pantalla? Sí, perfecto, Manuel. Muy bien. Algunas de estas obras que se mencionaba, las pueden ver, bueno, en primer lugar, para continuar el diálogo, ahí está mi correo electrónico, pero además tengo ese sitio, así, un sitio de profesor, que se llama profesormanuelmoreno.com, donde encuentran las publicaciones a las que se hacía referencia, ¿sí? Entonces, el enfoque sería ese, de acuerdo a lo que dijimos, lo aprendido de la educación a distancia en tiempos de pandemia, pero visto así como desde un enfoque de innovación que transforma las relaciones educativas esenciales. Ahora, esto de los conceptos a mí siempre me preocupa. Mucho está tomado de la idea de Reinhard Koselleck en su Historia de los Conceptos, porque los conceptos cambian tanto, cambian con el tiempo, cambian con el contexto, y como lo planteaba Freire, habría que saber ubicar cada texto en su contexto. Entonces me voy a permitir así como no profundizar porque no tenemos tiempo, pero sí pedir que reflexionemos en estos conceptos que yo considero esenciales. El primero, lo mencionaba en la entrada, entender la innovación como una transformación de las relaciones educativas esenciales. O sea, esas relaciones educativas esenciales son la relación entre las personas, estudiantes, profesores, la relación con el contenido, la relación con el entorno, la relación con las tecnologías, pero siempre verlo desde ese enfoque relacional. Y cuando hablamos de docencia, no perder de vista que educadores somos todos, los 7,000 y tantos millones de personas que soporta este planeta, de alguna manera somos educadores. Pero otra situación es hablar de la docencia profesional, que aquí se supone que quienes la ejercen tienen fundamentación científica, principios filosóficos, una clara orientación social de su profesión, etc. Y significancia, que esta docencia solo tiene sentido cuando es significativa, o sea, cuando tiene sentido para quien aprende. Por eso a mí me gusta como repetir una idea que a veces como profesores pudiera no gustarnos. O sea, que muchos aprendizajes de la vida se dan sin necesidad de la docencia profesional. Pero una docencia profesional sin aprendizaje no tiene sentido. Entonces no puede decir alguien que yo sí los enseño, pero ellos no aprenden. No, si no aprenden es que no estoy ejerciendo bien mi función docente. Otro aspecto es el de la complejidad. O sea, no perder de vista que la educación, ¿sí? Como la vida misma, y eso parece que nos lo recordó la pandemia, es multidimensional. O sea, cuando la solución a la pandemia fue solo hacer cursos de capacitación y comprar computadoras y acceso a Internet, esa no fue la solución completa. O sea, solo quienes entendieron todas las dimensiones de lo educativo, que también implica cuestiones organizacionales, cuestión de política, cuestión de financiamiento, o sea, cuestión de las condiciones de vida de la gente, solo quienes lo vieron en esa complejidad tuvieron respuestas pertinentes. Entonces, no perder de vista esa multidimensional de lo complejo y también esa incertidumbre de lo complejo. O sea, esta epidemia nos cogió desprevenidos. Fue muy rara la institución académica que tenía un protocolo para enfrentar con los sistemas educativos una situación pandémica. La mayoría de las instituciones en América Latina y el mundo improvisaron, fueron ocurrencias de último momento. Y el carácter cambiante dentro de esta diversidad. Otro aspecto, ya lo mencionábamos, la relacionalidad. Siempre ver la educación como un proceso de interacciones. La historicidad, o sea, como ver el proceso educativo como un momento que se encuentran diferentes historias. O sea, cada uno de nosotros tenemos una historia como estudiantes, como docentes, que luego cuando vamos a trabajar como docentes o en cualquier ámbito académico, nos encontramos con que esa institución también tiene su historia. Nosotros en un diálogo que teníamos acá, veíamos el caso de profesores que trabajan en diferentes instituciones y en cada institución son docentes diferentes.
porque tienen que adecuarse a la historia de la institución, sea privada, religiosa, laica, pública, lo que sea, tienen que adecuarse. Entonces, como que se hace una nueva historia docente. Y esos 4 conceptos que también se manejan con mucha ambigüedad, por ejemplo, la virtualidad. La virtualidad no es producto único de las tecnologías, o sea, la virtualidad es algo siempre presente en la historia de lo humano. Yo siempre recomiendo que volvamos a leer, ¿sí? A Platón cuando habla de la caverna, lo que esos hombres metidos en la oscuridad veían a través de las sombras, eso era virtual, era el mundo que estaban viviendo. Como dicen Galeano y otros escritores, el mundo que vivimos no es el mundo sensorial, es el mundo que imaginamos. Entonces, lo que sucede con las tecnologías es que de alguna manera objetivizamos esa virtualidad. Pero la virtualidad, así como está en la caverna, está en el Quijote, está en las novelas, está en nuestra vida diaria que imaginamos cómo es vivida, ¿no? Y no perder de vista que esa virtualidad es parte de la realidad. No son mundos distintos, no se trata de que hacer un proceso educativo en la realidad y otro en la virtualidad, no. La virtualidad es parte de la realidad, la virtualidad es real. Y la presencialidad también es muy común confundirla con el aula. Y cuando se habla de educación presencial, se cree que se trata de meterse en un salón de clase, ahí con los 4 muros, el techo y el piso, y eso se entiende como presencialidad. No, también es presencialidad aprender en la granja, aprender en la finca, aprender en la fábrica, aprender en la calle. O sea, un estudiante de sociología que anda de casa en casa levantando una encuesta es presencia, como presencia es lo que hace el estudiante y el profesor de química en el laboratorio. O sea, no confundir el espacio áulico con la presencialidad y además con la aulicidad. O sea, la aulicidad no solo es estar metido en el salón de clase, porque la aulicidad también representa los modos de enseñar, los modos de aprender, los modos de manifestar lo aprendido. Y algunas veces pretendemos hacer educación en la virtualidad, pero con modelos áulicos. Y en esto de la pandemia se vio como hubo profesores que se creían exitosos porque lograron hacer en línea lo mismo que hacían en el aula. Entonces ahí es como si te cambias de casa porque crees que vas a vivir mejor, pero las relaciones familiares continúan las mismas. Entonces realmente no estás cambiando nada, estás cambiando el espacio, estás cambiando el ámbito, pero lo esencial del proceso educativo sigue siendo el mismo. Yo creo que todos ustedes han reflexionado en esto, pero a mí creí importante para esta plática no perder de vista estas conceptualizaciones. Bueno, con este telón de fondo, con estos referentes empíricos, con estos referentes teóricos, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué aprendimos o debimos haber aprendido con la pandemia del COVID-19? ¿Por qué ese afán de regresar al aula? ¿Es que eso era lo ideal? Antes de la pandemia era un mundo académico ideal al que ahora pretendemos regresar. Ahora, la educación a distancia en ambientes virtuales fue solo un remedio temporal, porque muchos usan la educación a distancia no como una opción tan válida como la áulica, sino creen que es solamente para personas mayores, personas distantes, personas marginadas o para situaciones de desastre como en el caso de la pandemia. O es una oportunidad para aprender y construir nuevas propuestas educativas. Bueno, la idea de esta plática es que hayamos aprendido que no es solo un remedio temporal, que se lograron muchos aprendizajes muy valiosos que nos pueden ayudar a construir nuevas propuestas educativas. Por ejemplo, como sociedad, el aprendizaje no solo se dio en la educación, las instituciones de salud, las de seguridad, las de telecomunicaciones, ¿sí? Las políticas alimentarias, todas las plataformas se movieron, ¿sí? De repente la gente, en lugar de salir a comprar comida, la comida llegaba a sus casas. O sea, se aprendió en todos los ámbitos de la vida. En este sentido, no perder de vista el concepto de una sociedad aprendiente, o sea, una sociedad que aprende de manera permanente en todos sus ámbitos y contextos en que se da la vida.
Y en las políticas educativas se debió haber aprendido que esos proyectos, esas propuestas homogenizantes, ¿sí?, directivas de arriba hacia abajo, ya no funcionan. Porque esa tendencia masiva y homogenizante de la educación, de que todos hagan lo mismo al mismo tiempo y manifiesten lo aprendido de la misma manera en exámenes estandarizados, no funcionó. O sea, más que nunca se vio esa diversidad. Entonces, las políticas educativas deberían de haber aprendido que hay que tener sistemas educativos para una sociedad compleja, es multidimensional, diversa, cambiante y con muchas cualidades intangibles. Y las instituciones académicas también descubrieron que la manera como están organizadas, o sea, si nosotros revisamos las universidades de América Latina y del mundo, muchas siguen los mismos esquemas organizacionales en facultades, escuelas y departamentos del siglo XIX. O sea, como que el siglo XX no pasó. Ojalá se haya aprendido que esta burocratización excesiva no funciona. Por ejemplo, tener separadas la extensión, la docencia y la investigación, cuando aquí vimos que la docencia se convirtió en extensión. O sea, al estar los nuevos sistemas educativos, por ejemplo, en las escuelas de preescolar, en las escuelas primarias, donde la familia, las mamás sobre todo, participaron en los procesos educativos como interfaces humanas, se vio que es una burocracia artificial la que ha separado las funciones académicas que siempre deben estar unidas. Aquí vimos, claro, ¿sí?, cómo la extensión universitaria y la docencia fueron una sola cosa. Y algunas universidades también ligaron ahí la investigación, que son las que deben de haber aprendido a educar de mejor manera. Y como estudiantes, pues se aprendió que no solo se aprende en el aula, se aprendieron a tomar decisiones, o sea, aprendieron a ser autónomos. Ojalá esto sirviera, porque los sistemas escolarizados tradicionales, la escuela les dice en dónde van a estudiar, a qué horas, qué, cómo. Y acá ellos tuvieron que aprender a tomar decisiones, o sea, con qué tecnología, en qué lugar de la casa, cómo organizar su vida para poder acceder en línea. Y sobre todo, como docentes, a mí me gustó mucho frases que surgieron. Por ejemplo, yo estuve atendiendo a cerca de 150 profesores de ciencias sociales durante la pandemia, y un maestro me gustó mucho cuando dijo, bueno, yo aprendí, porque les hice esa pregunta, ¿qué aprendieron con la pandemia? Y uno de ellos dijo, yo aprendí que podía hacer cosas que no sabía que era capaz de hacer. O sea, las instituciones y todo impulsando la educación en línea, el uso de las tecnologías, y no funcionaba. Y ahora con la pandemia se vieron obligados a utilizarlo y se dieron cuenta que sí podían, ¿sí? Pero no había habido una circunstancia que los obligara a sacar a flote todo el potencial docente que podían tener. Entonces, bajo este punto de vista, yo visualizo 3 escenarios. O sea, ¿cómo éramos en la prepandemia? A ver, pensamos, antes de la pandemia, ¿cómo eran nuestros modos de educar? Y de esos modos de educar, que no eran tan ideales, ¿qué recuperaríamos? ¿Qué cosas eran positivas y hay que recuperar? Pero otra pregunta más dura, ¿qué desecharíamos? ¿Qué cosas de las que hacíamos ya no vamos a hacer porque vemos que para esta nueva sociedad ya no funciona? Y tercero, ¿qué podríamos hacer para construir nuevas propuestas educativas? ¿Sí? Porque se supone que aprendido en esta pandemia, en la pospandemia se dan esas opciones. Regresar al pasado áurico como que no aprendimos, dejarnos llevar por las inercias y que las tecnologías se vayan incorporando con el mismo rumbo que llevaban, o construir nuevas propuestas educativas. Ahora, si lo que se quiere es regresar al pasado, pues no hay nada que hacer ni decir. Para esta toma de decisiones, yo planteo las siguientes premisas. O sea, es como un resumen o reflexiones de lo dicho hasta ahorita. Primero, no perder de vista que la educación es un proceso total, o sea, que es permanente y cubre todos los ámbitos, complejo por su multidimensionalidad, diversidad, incertidumbre y carácter cambiante y relacional. 2. Innovar en educación implica cambios significativos en las relaciones educativas esenciales. 3.
el rol docente implica reconocer el rol de quienes aprenden. O sea, yo no puedo definir mi papel como profesor o profesora si no les doy luego la voz y la acción a los estudiantes. Por ejemplo, los cursos en línea, incluso se usa el concepto de diseño instruccional, que a mí no me gusta. Yo prefiero decir el diseño conjunto de experiencias de aprendizaje. Hay que ver qué decide el estudiante y cómo, porque es el que está aprendiendo como sujeto activo, y luego ya ver qué le corresponde al docente ayudar en ese proceso. Otro aspecto que creo importante es que hay cualidades docentes que son para todos los profesores, para todas las circunstancias y todas las modalidades y cualquier tecnología, pero hay cualidades específicas para cada modalidad. O sea, dentro de la formación básica esencial, sí se requieren habilidades especiales para una videoconferencia, para diseñar un curso en línea, para ir a platicar con los papás, para dar un curso presencial, para una conferencia presencial, para hacer una animación. O sea, esas ya son como habilidades docentes específicas, pero se cimentan, se sientan sobre las cualidades generales. Entonces, no perder de vista que las tecnologías propician la innovación educativa, pero no la determinan. Y lo estamos viendo ahora, que se usa la tecnología para reproducir lo tradicional y no siempre para la innovación. O sea, lo propicia, pero no son determinantes. Y que la calidad educativa no depende tanto de la modalidad académica, sino de sus procesos y estos de las personas. O sea, no es que la educación a distancia o en ambientes virtuales sea mejor o peor que la áulica, no, es diferente, es otra opción. Entonces no se trata de caer en una actitud así binaria o excluyente de una u otra, no. Habría que pensar en una combinación ideal. Ahora, cuando hablamos ya del rol docente en ese sentido, entonces una cuestión es el rol que nos dicen en el nombramiento que nos da la institución. O sea, cuando la institución nos contrata como profesores, ¿sí? Yo, por ejemplo, mi último nombramiento, porque tengo 6 años jubilado, o sea, fui rector del sistema de estudio virtual, ahí en el nombramiento decía lo que yo tenía que ser, pero la realidad es otro. Eso sucede con los profesores. Una cosa es lo que dice el nombramiento y otra cosa es cómo se ejerce. Por eso no perder de vista cuál es el rol que se me asigna institucionalmente y cómo lo asumo y cómo lo ejerzo. ¿Sí? Porque ahí ya depende los modos de aprender y de enseñar. Si evalúo para fiscalizar o evalúo para ayudar a formar, si uso una evaluación estandarizada o hay una expresión libre de lo aprendido, en fin, todo eso que hace el estilo personal de ser docente. Este esquema, ¿sí? A mí me sirve para señalar estos 7 puntos que yo considero importantes cuando estamos pensando en qué modificar. O sea, si estamos pensando en una transformación de las relaciones educativas esenciales, yo señalo como estos 7 puntos. 1, ¿sí? Aquí yo les pediría que pensaran como profesoras y profesores en qué inciden. Por ejemplo, hay docentes que solo inciden en el objeto de aprendizaje. Se hacen un buen PowerPoint, una simulación, un organizador gráfico, llegan, lo enseñan, así como lo muestran al grupo, lo describen y termina la clase y se van. Ese es un modo de ser docente, esta es una relación. Ahora, pero ¿cómo modifico esta interacción? ¿Puede el estudiante también presentar ese objeto o siempre lo presenta el docente? Otro punto tendría que ser cuando los docentes también inciden en la persona que aprende. Este es un segundo punto. O sea, no solo piensan en lo que va a ser aprendido, piensan en quién aprende, quién es, cómo aprende y cómo le pueden ayudar a aprender. Pero un tercer punto es cuando el profesor trata de ser imprescindible y lo que hace es ayudarle a esta persona que por su cuenta actúe sobre el objeto que aprende. Bien sea que el objeto lo impacte, o sea, que él busque el objeto que va a ser aprendido. Ese sería como un tercer aspecto. Esto ya es ser un buen docente,
pero es mejor docente el que no además de pensar en las interacciones, piensa en el ambiente. El ambiente entendido, diríamos, socioeducativamente. O sea, si se aprende con alegría o bajo presión, cómo se dan las relaciones entre las personas que intervienen, si es un ambiente divertido, coercitivo, o sea, formar ese ambiente socioemocional adecuado para que los aprendizajes se den de mejor manera, ¿sí? Que tiene que ver hasta si te acuerdas del nombre de los estudiantes, de quién es, en qué trabaja, en dónde vive, o sea, preocuparte. Esto ya es formar un buen ambiente. Ahora, un quinto punto sería saber ubicar esto en el contexto adecuado. O sea, si este ambiente lo voy a hacer en un aula cerrada en tiempo fijo o lo voy a hacer en un entorno digital con ambiente flexible. Un sexto punto sería pensar en la trascendencia en la trascendencia de eso. O sea, todo esto que se da en la institución académica, que puede ser maravilloso, ¿qué tiene que ver con la vida? ¿Cómo va a trascender? Por eso hablo yo de la docencia como un ejercicio profesional, es cuando además se tiene estos principios filosóficos, esta orientación social de la trascendencia de los aprendizajes. Y 7, que siempre lo dejo al último, porque se comete el terrible error de ponerlo en primer lugar, las tecnologías. ¿Sí? Cuando hablamos de estas mediaciones pedagógicas y de las tecnologías se piensan al final, ya que sé qué tipo de relaciones educativas y ambientes educativos son los que voy a propiciar. Y no caer en el error, que suele caerse, de comprar un montón de aparatos que después andan buscando para ver en qué se utilizan o para qué sirven. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿las tecnologías para qué? Bueno, se utilizan para muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, para ampliar la cobertura, para apreciar mejor lo aprendido, ¿sí? Para vincular la realidad, la realidad con los espacios escolares, para socializar, para una construcción colectiva de conocimientos, para propiciar las innovaciones. Incluso las instituciones privadas lo usan hasta para ganar más dinero, ¿no? O sea, depende para qué. Y ahí es donde entra la orientación social, los principios filosóficos en los que estoy basando mi proceso educativo. Ahora, ¿cuáles tecnologías? No, aquí, de acuerdo al esquema que veíamos anterior, habría que ver según en lo que vamos a incidir en la tecnología apropiada. Si es para el objeto, si es para ayudar al sujeto, si es para propiciar las interacciones, si es para vincular con la realidad. Por ejemplo, puede tener una plataforma para la gestión del aprendizaje, como es el caso de Moodle, como es el caso de Blackboard, de Classroom, de infinidad de plataformas, o son bases digitales que me ayuden a recolectar y organizar la información, son videoconferencias para dialogar en tiempo real, las redes sociales para una comunicación permanente, los videos para explicar y demostrar procesos, los videojuegos para hacer más ameno el aprendizaje, las animaciones para percibir mejor los objetos aprendidos, ¿sí? Lo muy rápido, ver lo lento rápido, lo pequeño grande, no sé, hacer simulaciones, el acceso remoto a laboratorios reales o el desarrollo de laboratorios virtuales, bibliotecas, navegar por la web, mapas interactivos, sobre todo en geografía y en historia, visitar sitios naturales y culturales, fotografía digital, aplicación de realidad aumentada, realidad, bueno, sería infinito el tiempo para mencionar tantos, pero sí pensar en para qué es. ¿Y cómo? Este ha sido el gran problema. Cuando se quiso imponer institucionalmente antes de la pandemia, como que no funcionaba. Ahora la pandemia funcionó, pero por obligación, por presión. Ya en la vida cotidiana, que de cualquier manera hay presiones e incertidumbres, lo mejor no es tratar de imponer las tecnologías de manera homogénea y vertical y autoritaria, sino gradualmente, de acuerdo a cómo los docentes vayan sintiendo que les propicia desarrollar mejor su trabajo y les va ayudando a que los estudiantes aprendan mejor, ¿sí? De esa manera gradual, ir incorpora, porque la acción pedagógica es una acción cultural que de alguna manera tenemos controlada en un aula. Sabemos que ahí están los estudiantes, que ahí está el pizarrón, o sea, la pizarra, según como le llamen,
están todos los instrumentos que sé manejar. Y cuando entra un instrumento nuevo, ¿sí? Entonces se me altera el control que tengo del proceso. Entonces eso implica un cambio en las interacciones que cuando se da de manera violenta tiende a rechazarse. Entonces buscar, tener así como, aquí es donde entra la táctica, o sea, tener el tacto para ver en qué momento, en qué situación se puede gradualmente ir incorporando la tecnología de acuerdo a las condiciones de vida y a los procesos de enseñar y de aprender que viva cada quien. Ahora, hay muchos obstáculos que vencer. Los menciono rápido porque esto yo los tomo en cuenta de acuerdo a mis experiencias, pero de seguro ustedes en Argentina y en otros lugares tendrán otras cosas, otros obstáculos. Yo los que he visto en la realidad mexicana son los cotos de poder y relaciones institucionales difíciles de cambiar. Por ejemplo, siempre hay un área que se llama control escolar. Y tratan de eso, no de facilitar los procesos escolares, sino de controlarlos. ¿Por qué no mejor llamarle gestión de procesos de aprendizaje o gestión de los aprendizajes estudiantiles? No es, pero como eso, hay como es el segundo punto, una burocracia excesiva que conserva prácticas obsoletas que es difícil de modificar. Por ejemplo, para quien ejerce el poder, es más fácil que todo sea igual, que suceda al mismo tiempo, a las mismas edades. Y cuando se da la diversidad, les descontrola sus sistemas. Por eso cuando se trata de incorporar la inteligencia artificial para irse adecuando a los modos de aprender de cada estudiante, para el control administrativo resulta un caos. O sea, porque están más acostumbrados a vigilar los tiempos y los espacios. O sea, que esos estudiantes, esos profesores trabajen ese curso a esa hora y en ese lugar. Pero cuando se les cambian los lugares y los tiempos y los modos, se pierden. Esas suelen ser como esas inercias históricas tendenciales, esos modos de ser que tienen cientos de años. Por ejemplo, los exámenes de titulación siguen siendo casi igual que en la Edad Media, sea unos sinodales tirándole preguntas a un pobre estudiante asustado para poder graduarse. Es el mismo esquema que se usaba desde tiempos medievales. La cultura organizacional y personal de mantenimiento académico, el enfoque, yo le llamo docentrista, que solo el docente decide, y una pedagogización excesiva. A veces los cursos en línea, el profesor está diciendo instrucción por instrucción, paso por paso. Los expertos en diseño instruccional, sobre todo por la programación por objetivos o competencias, a veces exageran. Yo creo que hay que dejar más libre al estudiante, que él decida muchas veces qué hacer, cuándo hacer, cómo hacerlo. Incluso yo me he dado cuenta en los modos que he tenido de evaluar los aprendizajes, que cuando ellos expresan libremente lo aprendido, me doy cuenta que aprendieron mucho más de lo que yo pude haber rescatado en un examen escrito. O sea, con indicadores ya cerrados y únicos. O sea, de repente hasta se sorprende uno de todo lo que saben los estudiantes y que un examen estandarizado no recupera. El neocolonialismo académico, yo le llamo, esa costumbre que tenemos de siempre estar copiando modelos supuestamente exitosos, ¿sí? Que si la Universidad de Arizona, que si Harvard, que si Massachusetts, o viendo hacia Europa, pero cuando está demostradísimo que esos trasplantes fuera de contexto han sido siempre fracasos, pero se sigue esa costumbre. Sí, incluso cuando revisamos sistemas educativos, vemos, por ejemplo, la influencia de los lancasterianos en el siglo XIX, del positivismo, todas las ideas nuevas pedagógicas casi vienen de acá y se rescata poco lo propio, ¿sí? Pedagogías como la de Freire y todas esas aportaciones latinoamericanas como que no se consideran, incluso ahorita en educación a distancia y ahorita con la pandemia, muchos profesores desarrollaron propuestas muy interesantes, pero algunas veces en lugar de rescatar los aprendizajes propios, se sigue viendo a ver qué sucedió fuera y copiarlo. Entonces, para mí ese neocolonialismo académico es funesto. Ahora, ya este par de pantallas y terminamos. Para eso se requiere como superar muchos absurdos. Se los voy a leer así rápido. Por ejemplo, que la tecnología nos da una gran autonomía, pero el diseño instruccional sigue siendo homogenizante.
Entonces, o que tenemos dispositivos móviles, pero con estudiantes inmóviles encerrados. Entonces, ¿para qué queremos el dispositivo móvil? Que tenemos tecnologías para acceder libremente a la información, pero el profesor o la profesora no se sale de los mismos contenidos restringidos que ya aparecen en el plan de estudios, aunque el estudiante pudiera encontrar aprendizajes más novedosos y pertinentes. Igual, tecnologías que propician la personalización, pero seguimos con enfoques homogenizantes. Tenemos dispositivos pequeños para almacenar información y los estudiantes siguen cargando kilos de papel, de cuadernos y libros en la espalda, ¿sí? Ahora, mientras las tecnologías propician una interacción global con las redes sociodigitales, se sigue limitando a relaciones en el aula. O contar con diversidad de modos de expresar lo aprendido y continuar con esquemas homogenizantes de evaluación y con instituciones creadas para aprender, pero que no aprenden. Esto es el colmo de los colmos. Universidades, escuelas, facultades que fueron creadas para que la gente aprenda, pero las instituciones no aprenden. O sea, no aprenden en el sentido de ser instituciones que se transformen de acuerdo a las condiciones y requerimientos vitales de la sociedad. O sea, siguen con los mismos esquemas antiguos. Y terminaría con estas propuestas. Nada más, son como reflexiones con base en lo dicho. O sea, como un resumen. No perder de vista, entonces, que la educación es un proceso relacional, que la innovación educativa implica cambios en las relaciones educativas esenciales, que el rol individual implica los roles de los demás, que deciden y hacen las y los estudiantes, que deciden y hacen las y los docentes. Un rol docente significativo requiere de cualidades esenciales y de cualidades específicas para cada modalidad académica. Las cualidades docentes no son cosas que se distribuyan, son procesos que se viven. Esto lo digo porque muy común se oye en los funcionarios que dicen, les vamos a dar cursos de capacitación, vamos a habilitar a los profesores con habilidades, como que si fueran cosas que ellos tienen y generosamente se las van a dar a los profesores. No, no se trata de eso. Se trata que desde la realidad vivida y de la realidad pensada y reflexionada, desde la misma base se transformen las condiciones educativas. Y no perder de vista que los entornos tecnológicos pueden propiciar mediaciones educativas innovadoras, pero no las determinan. Y por último, un concepto que se anda utilizando mucho últimamente y que también está como ya desgastándose cuando hablan de la educación híbrida y que le ponen como recetas y dicen, la educación híbrida es esto, tanto por ciento de aula y tanto por ciento virtual. No, la hibridación académica no culmina con un producto único, es un proceso permanente de hibridación. O sea, cada persona, según donde vive, según el objeto de aprendizaje, según los procesos educativos ideales, que tome las modalidades que requiera para construir sus propios ambientes propicios y favorables para un aprendizaje significativo. No tener recetas prefabricadas y únicas, sino ver la hibridación como una permanente combinación de posibilidades de aprendizaje. Yo con esto terminaría mi presentación y les recuerdo, como aparece en la primera pantalla, mi correo, ¿sí? De hola@profesormanuelmoreno.com por si desean que comentemos y dialogamos sobre este punto. Muchas gracias. Gracias, gracias Manuel. La verdad que es muy interesante. No sé si quisieras dejar de compartir la pantalla, así podemos volver a verte. Em, es muy, muy interesante tu charla. La verdad que estamos convencidos de que coincidimos en muchísimas cuestiones de las que estuviste charlando. Tenemos muchísimas similitudes de lo que pasa en las instituciones mexicanas con lo que sucede aquí en Argentina, y que todos estamos en esta misma construcción, ¿no? Y estos cambios y adaptándonos a estos nuevos cambios que no son sencillos, que nosotros en particular en nuestra universidad, todas las carreras que se dictan en la UNNOVA
son de carácter presencial, son carreras presenciales. En nuestra universidad aún no tenemos carreras a distancias aprobadas por el organismo, ¿no?, normativo de Argentina, que es la CONEAU. Y entonces, ¿cómo cuesta, no, esta transformación, este volver a repensar las clases que no son presenciales? Más que nada yo te prestaba mucha atención con esto de tener en cuenta a nuestros estudiantes, ¿no? Al objeto de aprendizaje y a su mundo y a su entorno y a su contexto y a todo esto relacionado, que hay muchos estudiantes que ya no pueden volver a las aulas por muchas realidades, porque económicamente no pueden o porque tienen familiares a cargo con alguna enfermedad o por un montón de cuestiones. Y entonces, bueno, esto de los modelos híbridos y todo, te prestaba mucha atención y la verdad que muy interesante todo tu conversatorio. Y nada, vamos a poner a disposición de todas las y los docentes para que puedan acceder a este video que estamos grabando y con tus datos, obviamente con tu mail y tu página web para que puedan hacerte las preguntas que crean necesario. No sé, Gustavo, si quisieras... Sí, en primer lugar, bueno, agradecerle a Manuel, porque la verdad que fue una charla hermosa, muy rica y significativa. Coincido plenamente en lo que exponías en tu actividad y pensaba, mientras te escuchaba, y digo, qué lindo sería, y salgo del ambiente académico de la universidad, me voy a niveles un poquito anteriores al primario o al secundario, donde se detecta, al menos en nuestro país, que no se aprovecha el potencial de nuestros estudiantes. Y esto que vos marcabas, de poner al estudiante como un rol protagónico, activo, digo, qué bueno sería que ellos pudieran elegir de qué manera formarse y elegir las asignaturas más acordes al perfil que quisieran obtener cuando salen o egresan del colegio secundario. Y creo que eso los acercaría más aún a las propuestas que desde las universidades se ofrecen para desarrollar su camino profesional. Así que pensaba en eso, ¿no? Porque en definitiva, como que las chicas y chicos salen de manera homogénea, ¿sí? Pensando del mismo modo, si se quiere. Así que era muy, muy rica y significativa tu enfoque de la actividad, Manuel. Así que gracias, un placer. Mira, yo quisiera repetir esto. No perdamos de vista, a mí una cosa que me encanta estudiar es la historia de la educación. Entonces, no perdamos de vista que los modelos que están ahorita vigentes fueron construidos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con la Revolución Industrial. Y en ese tiempo fue un gran cambio, porque era más libre la educación en el siglo XVIII que ahorita. Pero eso de meter a la gente en una nueva cultura, de que tenía que estar encerrado todo el mediodía y todos los de 6 años juntos, cuando Vygotsky hace 80 años nos dijo, aprenden mejor cuando se juntan diferentes por las zonas de aprendizaje próximo. Y sigue la manía de juntar a los misma edad, de las mismas cualidades. O sea, pero es el esquema industrial, del modelo industrial, de la primera revolución industrial, que tendía a la masificación y a la homogenización para que todos aprendan igual de la misma manera. Y ha sido difícil zafarse. Ahora se habla de que estamos en que una cuarta revolución, pero las instituciones siguen organizadas de acuerdo a ese primer modelo. Y es yo diría, un parto doloroso de un nuevo modelo educativo. Por eso a mí me preocupa cuando la gente habla de que tenemos que construir más aulas, cuando en la realidad se ve que se requiere ya de otro concepto. Yo no digo que desaparezcan los espacios educativos, no, se requieren mucho, pero no necesariamente en ese esquema. Y claro, otros. En lo que dice ahorita Gustavo, sí, tiene que ver con esa falta de autonomía en la toma de decisiones. Por eso en educación a distancia se tiene ese problema, que el estudiante no sabe decidir, porque está acostumbrado que solo aprende si hay un profesor enfrente dictándole algo. Y cuando de él depende iniciar un proceso, o decir, o expresar lo que sabe, sin que sea un examen donde ya le dicen
qué subrayar o qué señalar. O sea, están formados, se forma por una situación de una exagerada dependencia. Por eso cuando alguien habla de que este es un curso centrado en el estudiante, a mí me ha tocado, cuando lo revisamos, decimos, a ver, ¿qué decide el estudiante? Claro, claro. Y no decide nada. Nada. Entonces, está centrado en el estudiante, pero para que reciba órdenes, no para que decida nada. Bueno, Tal cual. mucho gusto de haber estado con ustedes, es un placer. Igualmente. Igualmente, Manuel. Te esperamos, Manuel, en las jornadas virtuales del workshop para participar y bueno, nada, bienvenido y muchísimas gracias por tu participación tan valiosa, tan valiosa. Sí, desafortunadamente no voy a poder estar, porque esos Sí. días voy a andar con Canadá, porque allá por las montañas, porque un hijo mío que vive en Australia viene a Canadá y queremos estar con él. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Hay que darle importancia también a la familia, me parece Sí. perfecto. Muchísimas gracias, Manuel. La verdad que un placer haber compartido este momento y haberte escuchado y todo lo que nos dejás reflexionando. La verdad que muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.